pues se encuentra desempeñándose como especialista en el Hospital Militar Central. Así que bienvenido, doctor. Gracias pues por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias. Eh, espérese un momento. Pues la idea de la charla, pues aprovechando que pues no hay muchas personas, es que sea en lo medida posible pues interactivo y que en cualquier momento que tengan dudas, que quieran hacerme alguna pregunta o que no entiendan algo, pues me la hagan inmediatamente, ¿ok? Entonces, ya voy a hacer la presentación. Mm. ¿Ya están viendo mi presentación, sí? Sí, doctor. Bueno, la charla que les voy a hacer el día de hoy es sobre la compensación aguda de diabetes mellitus y yo básicamente les voy a hablar de los dos espectros más severos de la presentación de la descompensación aguda. Cuando me refiero a los dos espectros más severos, van a ser los extremos, que son por los episodios de hipoglicemia, que requieren una atención, manejo urgente, y los episodios de hiperglicemia, específicamente la hiperglicemia en relación a descompensación aguda tipo cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Pues mi nombre es Germán Salguero, yo soy médico general de la Universidad de Cartagena y especialista en medicina interna del Hospital Militar Central de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, pues vamos a comenzar inicialmente pues, con lo que es hipoglicemia, que es un tema un poco más corto, un poco más sencillo, pero que realmente dentro del espectro de severidad de la enfermedad es de los que más hay que prestarle atención y de los que más uno requiere una atención de manera urgente cuando llega el paciente en servicio de urgencia. Y tenemos inicialmente como definición de hipoglicemia, que es la concentración plasmática de glucosa, que se encuentra lo suficientemente baja como para generar algunos signos y síntomas que pueden llegar incluso a conllevar una disfunción cerebral. Realmente no existe un umbral específico en donde nosotros decimos que el paciente con este nivel de glicemia tiene o va a tener unos efectos deleterios, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro cuando nosotros encontramos un paciente con hipoglicemia. Y es por eso que dentro del espectro de la descompensación de la diabetes, la hipoglicemia, nosotros vamos a encontrar o algunas clasificaciones por algunas sociedades que son hipoglicemias leves, hipoglicemia severa o pseudohipoglicemia. Pero no hay un umbral específico en nivel de glucometría o en nivel de glucosa central en donde yo determine que este paciente tiene una hipoglicemia. Entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, doctor, ¿cómo hacemos para diferenciar o cómo hacemos realmente para diagnosticar cuando un paciente tiene una hipoglicemia? Lo que existen son unos niveles, ¿sí?, que se encuentran directamente en relación con, como con el drive o con el punto mínimo en donde se empieza la respuesta contrarreguladora hormonal del cuerpo. A ese nivel de glucometría donde se inicia la respuesta contrarreguladora del cuerpo es lo que en la mayoría de las sociedades toman como punto de corte para determinar un paciente con alto riesgo de hipoglicemia, ¿ok? Entonces nosotros no decimos nunca el paciente está hipoglicémico porque tiene 70 miligramos por decilitro de glicemia, sino que el nivel umbral en donde se activan las hormonas contrarreguladoras es de 70 miligramos por decilitro y es el nivel entonces donde la mayoría de las sociedades van a indicar que ese paciente tiene que o hacerse un tratamiento específico o mantener una monitorización estrecha porque tiene alto riesgo de que vaya a ser un evento adverso, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que sucede con las hormonas contrarreguladoras, específicamente la adrenalina y el glucagón, va a ser la estimulación de los receptores alfa 2 presinápticos para disminuir la secreción de insulina o la estimulación de las receptores beta para aumentar la secreción de glucagón y así pues llevar a que estas hormonas que son las contrarreguladoras pues aumenten la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, esto es lo que venía comentando. Aquí tenemos como una grafiquita en donde se encuentran cada uno de los niveles de glicemia y pues lo que quería mostrar en este es que fíjense que por debajo del nivel de 70 miligramos por decilitro es donde existe una respuesta contrarreguladora, ¿sí? Y a medida que pues va a descender
Contrarreguladora, en respuesta contrarreguladora me refiero a que empieza a liberarse las hormonas contrarreguladoras en el caso de la hipoglicemia. Entonces, pues aquí vemos que por debajo de 70 miligramos por decilitro, y esto no es tan exacto, pero es una aproximación, ¿sí? En donde, según el nivel, pues va a tener algunos síntomas autonómicos, síntomas neuroglicopénicos, letargia, coma, convulsión o muerte cerebral, ¿sí? Pero esto no es igual en todos los pacientes, ¿ok? Para tener claro, entonces, las manifestaciones de hipoglicemia van a estar en relación cuando se pase ese punto de contrarregulación que es de 70 miligramos por decilitro, o sea, se desciende por debajo de 70 miligramos por decilitro, y te vamos a tener que van a ser dos espectros químicos manifestaciones. Unas manifestaciones que son de origen neurogénicos, que pues normalmente ustedes van a encontrar en la clínica, que es lo que generalmente uno se refiere a los síntomas adrenérgicos, ¿sí? Que es mal dicho, porque realmente los síntomas adrenérgicos hacen parte de los síntomas neurogénicos y los síntomas neuroglicopénicos. El espectro de presentación de estos síntomas va a variar mucho del tipo de diabetes que tenga el paciente. Los pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, que tienen tipo 2, que pueden tener muchos, tipo 1, que pueden tener muchos episodios de hipoglicemia, ellos generalmente no hacen síntomas neurogénicos o de activación simpática. Es decir, no hacen ansiedad, no tienen sensación de hambre, no hacen taquicardia, no hacen sudoración, sino que ellos, pues como generalmente están acostumbrados a picos de hipoglicemia en relación al tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ellos ya hacen síntomas neuroglicopénicos cuando el nivel de glucosa ya es muy bajo, como letargia, coma, convulsiones o muerte cerebral, ¿sí? Tener bien claro eso. Entonces, los pacientes generalmente diabéticos tipo 2 son los que inician con los síntomas neurogénicos o mal llamados los síntomas de origen adrenérgicos, boca seca, palidez, sensación de hambre, agitación, taquicardia. Y pues cuando estos pacientes tienen un nivel de glicemia muy bajo van a presentar síntomas neuroglicopénicos. ¿Sí? A eso se refiere, pues no sé si alguna vez han escuchado, supongo que sí, que a eso se refieren los dos espectros de síntomas en los pacientes con hipoglicemia. La hipoglicemia se puede presentar en pacientes diabéticos y no diabéticos, y básicamente, pues como estamos en la semana pues, de la diabetes para el grupo de profundización en medicina interna, vamos a específicamente hablar de pacientes con hipoglicemia diabético, ¿ok? Hipoglicemia no diabético es un tema completamente diferente aparte y que el abordaje del estudio se hace muy diferente a pacientes diabéticos. Entonces, para la ADA, nuevamente, la definición de hipoglicemia, todo episodio de glucosa plasmática normalmente bajo, que va a exponer a un individuo a un gran potencial, sea externo o sea interno. Y realmente, de hecho, ellos no dan un umbral específico para definir hipoglicemia, dado que para cada uno de los tipos de los pacientes, como ya vimos en diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, pues el inicio de sintomatología pues puede ser diferente según el nivel de glicemia. Pero siempre tener en mente que el punto donde se inicia la contrarregulación hormonal es de 70 miligramos por decilitro. Esto ya lo hablamos y entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen realmente, pacientes diabéticos que tienen realmente riesgo de presentar episodios de hipoglicemia? Son aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento con sulfonilurea, clínidas o insulina generalmente, ¿sí? Y que el punto de corte, como se lo he repetido, es que tenga una glicemia por debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya esto se lo he explicado por qué 70 miligramos por decilitro es el punto de corte que toman la mayoría de las sociedades, ¿sí? Y tener en cuenta que dentro ya del espectro de un paciente con hipoglicemia puede haber pacientes con hipoglicemia severa. Y una hipoglicemia severa no se define por el nivel de glicemia. Se define porque el paciente presenta unos síntomas, generalmente ya espectro de síntomas de neuroglicopenia, en donde él mismo no se puede asistir para dar reversión a ese evento de hipoglicemia. Es decir, necesita una ayuda de un tercero para pues revertir el curso de hipoglicemia. Eso es hipoglicemia severa aquí y según el concepto de todas las sociedades. Hay otras hipoglicemias o otros espectros de manifestaciones de hipoglicemia, pues que no son las severas. Tenemos la hipoglicemia sintomática, paciente que tiene un síntomas, sea de tipo neurogénico o adrenérgico,
o de tipo neuroglicopénico con glicemia menor de 70 miligramos por decilitro, el paciente que tiene glicemia menor de 70 miligramos por decilitro, pero no tiene síntomas de hipoglicemia, y el paciente que tiene síntomas aparentes de hipoglicemia, pero sin embargo no tenemos en el momento una medición de glicemia para establecer si el paciente tiene una hipoglicemia. Entonces, y tenemos otra que es la pseudohipoglicemia, que es el paciente que tiene un nivel de glicemia de menor o igual a 70 miligramos por decilitro, disculpen, mayor o igual a 70 miligramos por decilitro, pero en quienes tienen síntomas muy sugestivos de un episodio de hipoglicemia. Eso se llama pseudohipoglicemia. Generalmente se presentaba en los equipos anteriores con los que nosotros utilizamos para medición de glucometría, ¿sí? Realmente ahora los equipos que se utilizan para medición de glucometría están estandarizados para tener realmente una tasa de error menos del 20%, o sea, el 80% pues, de las mediciones son precisas y solo un 20% o menos pues se salen de la precisión de un intervalo de confianza del 95%. Es decir, la mayoría de los glucómetros con los que nosotros contamos actualmente son muy exactos para los niveles de glicemia debajo de 70 miligramos por decilitro. Entonces, de acuerdo a la gravedad, pues también lo podemos clasificar como leve, moderada o grave, según el compromiso neurológico del paciente, y severa, según si necesita la ayuda de un externo o de un tercero, pues para revertir el evento hipoglicémico. Dentro de los factores de riesgo para una hipoglicemia tenemos los no modificables y los modificables. Básicamente, los no modificables, de los más importantes, es la edad del paciente y el tiempo que lleva con el diagnóstico de la diabetes mellitus. Y por otro lado, tenemos algunas comorbilidades como la enfermedad renal crónica, unas enfermedades psiquiátricas, las hepatopatías, el hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. Y entre los factores modificables de riesgo para hipoglicemia, realmente tenemos la omisión pues, de las comidas, la ingesta excesiva de alcohol, la identificación del tratamiento, la mala adherencia al tratamiento del paciente, las interacciones farmacológicas, las dosis adicionales que se le administran de insulina, o también muchas veces la pues, iatrogénica, en donde nosotros nos preocupamos muchas veces los pacientes hospitalizados en llevar a medidas o a niveles de glicemia muy estrictas, ¿sí? Siendo poco flexible con esto y no entendiendo que ese paciente diabético, una glicemia, pues debe ser ajustada según el contexto clínico y según las comorbilidades del paciente y no llevarlo tanto a controles estrictos glucométricos, porque pues lo que vamos a encontrar, lo que vamos a hacer es que ese paciente va a presentar episodios de hipoglicemia posiblemente al egreso de la hospitalización. Los efectos nocivos de hipoglicemia, aquí como resumen, uno, que van a activar la cascada inflamatoria por la liberación de interleuquinas, principalmente la interleuquina 6. Dos, la vasodilatación. Tres, la activación pues, secundaria del proceso o el estado preinflamatorio del factor 8 de coagulación, que puede predisponer a episodios trombóticos, la activación de los macrófagos, la activación plaquetaria. Y cuatro, secundario a las hormonas contrarreguladoras pues, que se encuentran liberadas en estos pacientes con hipoglicemia, es decir, la gran cantidad de adrenalina, algunos efectos cardiovasculares como taquicardias. Y vamos a ver de eso, que la hipoglicemia es, pues aunque muchos a veces no le prestamos atención, es una de las principales causas que puede prolongar el intervalo QT en los pacientes, ¿sí? De hecho, que no tengan enfermedad cardíaca de base. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, estoy aquí para explicarles la principal causa de mortalidad en pacientes con hipoglicemia, antes que un coma, una muerte cerebral, son las arritmias fatales derivadas de una taquicardia ventricular secundaria a una prolongación del QT. Los pacientes con hipoglicemia también a largo plazo, generalmente esto está demostrado en ancianos, los pacientes jóvenes y adultos de edad media, pues no se tiene muy demostrado esto, pero los pacientes con hipoglicemias a repetición y adultos mayores tienen más riesgo de desarrollar demencia a largo plazo, episodios de AIT, ya se les recomiendo la demencia, y la disfunción cognitiva a largo plazo. Esto básicamente los pacientes adultos mayores, los pacientes jóvenes, y en los adultos jóvenes pues no se tiene
pues como mucha claridad con respecto a esto. Ahora para el tratamiento, pues ya sabemos, un paciente hipoglicemia se va a presentar con sintomatología neuroglicopénica o con síntomas neurogénicos, adrenérgicos, en relación a una glucometría que se encuentre por debajo de 70 miligramos por decilitro. En el contexto de un paciente con diabetes mellitus base, lo primero que tenemos que hacer es ir manejando el episodio de hipoglicemia mientras vamos interrogando o buscando las posibles causas. ¿Ok? Entonces, el PIRAP básicamente va a ser restaurar la glicemia, evitar la recurrencia de los eventos y resolver las causas subyacentes que llevan a este paciente a episodio de hipoglicemia. Entonces, pues apréndanse este valor, el valor con el cual nosotros vamos a corregir pues los episodios de hipoglicemia, vamos a corregir la glicemia en estos pacientes, va a ser entre 15 a 20 gramos de carbohidratos con absorción rápida. Nosotros vamos a establecer cuál es la severidad del cuadro del paciente, si es una hipoglicemia que es leve, con síntomas leves, o paciente asintomático con una glicemia menor de 70, diabético. Nosotros tenemos dos opciones de manejo, o hacerle una control glucométrica a los 15 minutos y a la hora del ingreso, o básicamente le podemos dar azúcares con una equivalencia de 15 a 20 gramos de carbohidratos vía oral, ¿sí? En caso tal de que la presentación clínica del paciente de la síntoma sea moderado a severo, pues nosotros vamos a buscar como meta administrar 25 gramos de carbohidratos. Y esos 25 gramos de carbohidratos lo podemos administrar a través de líquidos destrozados, ¿sí? O en caso tal de que haya disponibilidad en la institución, podemos colocar glucagón, sea a dosis bajas, a repetición hasta recuperación del estado de conciencia, o pues una dosis única 0.5 miligramos de forma subcutánea. Esto, pues muchos pacientes diabéticos tienen estos dispositivos y básicamente, pues lo ideal es que esté siempre acompañado, o se la podemos colocar según la disponibilidad en la institución donde encontremos el glucagón. Realmente con el glucagón se tiene una respuesta adecuada, rápida, ¿sí? No es errático. Y la ventaja que hay de glucagón con respecto a los líquidos destrozados es la vía de administración. Pues para los líquidos destrozados necesitamos asegurar una vía venosa lo más pronto posible. En el caso externo o extrahospitalario, un paciente con una hipoglicemia moderada a severa, es muy discutido el tratamiento. El paciente que tenga una hipoglicemia moderada, que esté consciente, pues lo que recomiendan las guías es o tomar un líquido azucarado, ¿sí? O como esos son como espumas saborizantes que a veces le colocan como a los postres, darle al paciente mientras va hacia un centro de atención de urgencia. En el paciente con una hipoglicemia severa, en donde pues está inconsciente, realmente hay mucha discusión entre qué hacer de forma extrahospitalaria. Hay unos autores que digan, no le den nada vía oral, mejor lleven al hospital lo más rápido posible, y hay otros que dicen que le coloquemos azúcar que tenemos, pues el azúcar que tenemos en las cocinas, entre o debajo de la lengua, mientras lo llevamos trasladado a un servicio de salud. ¿Qué pasa con el azúcar que nosotros colocamos debajo de la lengua? La absorción del azúcar a través de la mucosa oral es muy errática y realmente no está bien demostrado. Entonces, pues ese es como el apoyo a las personas que dicen no le den nada vía oral a ese paciente, que eso no lo va a absorber rápidamente. ¿Sí? Pues posterior al tratamiento que estemos dando con el líquido destrozado, con el glucagón, pues nosotros vamos a intentar llevar objetivos de meta de una glicemia menor de 70 miligramos por decilitro. ¿Qué tipo de líquido destrozado vamos a utilizar? Podemos utilizar destroza al 10%, al 5%, o de hecho se puede utilizar destroza al 50%. Ustedes saben que la destroza, cuando quiere decir 5%, es que viene 5 gramos por cada 100 mililitros de la solución, o viene el 10%, son 10 gramos de mililitros por cada 100 cc de la solución, y si es de 10%, pues básicamente lo que vamos a hacer es el paciente administrar 200 cc, o si es del 5%, lo que vamos a hacer es administrarle los 500 cc inmediatamente a ese paciente.
Aquí tenemos algunos ejemplos de carbohidratos que se pueden utilizar mientras logramos un acceso venoso o mientras le colocamos el glucagón al paciente, que tengan una equivalencia de 15 a 20 gramos de carbohidratos. Como les digo, pues en pacientes que tienen presentación severa, yo particularmente no estoy de acuerdo en administrarle destrozado estos carbohidratos vía oral, ¿sí? A menos que realmente sea muy remoto el lugar a donde voy a llevar al paciente para la atención. Y pues el paciente hospitalizado básicamente lo vamos a manejar igual. Siempre las metas van a ser administrarle 15 a 20 gramos o 25 gramos de glicemia a través del líquido destrozado por una vía intravenosa y el paciente hospitalizado, ¿sí? Mientras le hacemos la corrección, que por lo menos nuestro límite va a ser mayor de 80 miligramos por decilitro, no importa que se nos sobrepase el nivel de glicemia. Y cuando ya nosotros llegamos o obtenemos el nivel de glicemia de estos pacientes, lo que vamos a determinar, lo que vamos a hacer básicamente es evitar la prevención de estos episodios. Para prevenir estos episodios de hipoglicemia, básicamente, nosotros tenemos que enfocarnos en la educación del paciente, optimizar el manejo de la diabetes según la condición del paciente de base, ¿sí? Y buscar algunos factores precipitantes de la hipoglicemia. Generalmente, o lo más frecuente que sucede es que el paciente confunde muchas veces las insulinas o las dosis de las insulinas, o los pacientes ancianos no pueden calibrar bien el lapicero con las dosis adecuadas de insulina y se inyectan pues dosis inadecuadas y hacen episodios de hipoglicemia. No sé si en cuanto a hipoglicemia, que realmente hipoglicemia del paciente diabético es un tema muy corto. Ya vimos cuáles eran los síntomas y cuál es el objetivo del tratamiento. Recuperar la glicemia, evitar la recurrencia de los episodios. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la hipoglicemia o ya avanzo pues hacia como lo más denso de la charla. Doctor, Hola. hay una pregunta que dice que ¿cuál es la meta que se debería tener de hemoglobina glicosilada en el paciente diabético para evitar la hipoglicemia? No, o sea, no. No existe una meta específica. Lo que está demostrado es que los pacientes con una hemoglobina glicosilada, ¿sí?, que esté por debajo de 6, son los pacientes que a largo plazo tienen mayor riesgo de ocasionar episodios de hipoglicemia y de tener pues, un efecto clínico de la presentación de los síntomas o un espectro clínico de manifestación, esto que es una falla autonómica, que es el paciente que está hipoglicémico y no tenemos ni sintomatología adrenérgica ni neuroglicopénica, y eso generalmente son los pacientes que nosotros manejamos hemoglobina glicosilada niveles muy estrictos. La hemoglobina glicosilada básicamente nosotros lo vamos a ajustar a la condición de base paciente. Si el paciente tiene dislipidemia, si el paciente ha tenido infartos agudos en miocardio, si el paciente se encuentra revascularizado, si el paciente tiene enfermedad insuficiencia cardíaca crónica de base, el índice de masa corporal del paciente y la enfermedad renal crónica. Según ese contexto, nosotros vamos a tener una meta de hemoglobina glicosilada. Lo que sí puede suceder es lo que estoy diciendo, pacientes que tienen hemoglobina glicosilada muy bajas, ¿sí?, llevando metas de 6 o menos de 6, tienen mayor riesgo de episodios de hipoglicemia y esos pacientes tienden a tener una condición dentro del espectro clínico de esta hipoglicemia que se llama falla autonómica, que son pacientes que están hipoglicémicos y no van a tener ni síntomas adrenérgicos y que los síntomas neuroglicopénicos ya se van a presentar en un nivel de glucosa muy baja, en donde el tiempo de reacción que tenemos pues va a ser mucho menor. No sé si tengan otra pregunta o otra duda con respecto a la hipoglicemia en el paciente diabético. Gracias, doctor. Pues parece que en el formulario no hay más preguntas por ahora. Listo, entonces vamos a hablar ahora del espectro de las crisis hiperglicémicas y básicamente de las descompensaciones de la crisis hiperglicémica. Vamos a iniciar con unos casos clínicos. Varón de 20 años sin antecedentes conocidos que acude por vómito, dolor abdominal y poliuria, ¿sí?
una gasometilatoria que tiene un pH 721, bicarbonato de 16, una PC2 de 20, una P2 de 90, sodio de 120, potasio 4.5, cloro de 90, glucosa de 500 y una cetonuria positiva en parcial de orina sportiva reactiva, con una creatinina de 1.5. Entonces, la pregunta es cuál de estas medidas no está indicada realizar en este paciente. Entonces, suero salino, cuando glucemia sea mayor de 300, suero salino glucosado, la insulina intravenosa, el potasio intravenoso y el bicarbonato intravenoso. Pues estos van a ser dudas que le puedo ir dejando. No sé si alguien quiere dar una opinión con respecto a cuáles medidas no están bien indicadas en este paciente en específico. Quien quiera participar. ¿Nadie se atreve a decir algo? Bueno, sigamos con otro caso. El seguimiento de tratamiento de una cetoacidosis diabética se realiza con todas las siguientes determinaciones, excepto la presencia de cuerpo cetónico en orina, la glucemia seriada, el pH, el hidrato anónico o el potasio en sangre. ¿Alguien tiene alguna consideración con respecto a esto? Bueno, parece que no. Y tenemos un estudiante de 22 años y antecedentes patológicos y uso de medicamentos, pues salvo una mujer que utiliza ambulatorios y acude a urgencia con deterioro de estado general y necesidad de respirar profundamente. Sí, refiere haber perdido peso en los últimos 2 a 3 días con polidipsia, poliuria, náuseas, no tiene tos ni sensación febril y a la exploración física tiene realmente una tensión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, una respiración profunda y rápida con 28 respiraciones por minuto, un nivel de estado de conciencia que se encuentra conservado, pero el examen físico se encuentra una resequedad generalizada del paciente, no tiene fiebre y tiene una glicemia de 420 miligramos por decilitro, sodio de 131, un potasio que está normal, un pH que está en 7.08, un bicarbonato de 8 y una cetonuria, pues también parcial de orina positivo. ¿Y cuál de las siguientes respuestas le parece correcta? Es una debut de una diabetes tipo 2, con disnea probablemente por una neumonía o trombolismo y que debido a que toman ambulatorios, es una cetoacidosis diabética y hay que tratarla con insulina intravenosa, líquidos intravenosos, medidas generales y buscar la causa precipitante. Es un debut de una diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis y hay que tratar con bicarbonato para corregir la acidosis y añadir insulina intravenosa. Parece una cetoacidosis diabética, pero podría ser alcohólica y tratar con insulina rápida subcutánea, soloterapia y pedirle que beba líquidos en abundancia. Entonces, todas estas preguntas espero que les queden claras después de esta parte de la charla. Básicamente, dentro de expertos de hipoglicemia tenemos las dos manifestaciones más graves de la diabetes mellitus. Un paciente diabético puede tener hiperglicemia, pero sin una descompensación aguda. Dentro de las dos compensaciones agudas más graves tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. La cetoacidosis diabética, como su nombre lo indica, es un paciente que tiene una acidosis metabólica con un anion gap aumentado y la presencia de cetonas en sangre o en orina asociada a un control o a un nivel de glicemia que según la sociedad es mayor de 200 o mayor de 250 miligramos por decilitro, según la ADA, mayor de 250 miligramos por decilitro. Cambio el estado hiperosmolar es una condición en donde nosotros tenemos concentración de glicemia por encima de 600 miligramos por decilitro con una osmolaridad aumentada sin una variación en el pH y sin presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina. Y pues hay estados mixtos en donde se comparten características de ambas, ¿ok? La epidemiología, básicamente, la cetoacidosis diabética está más asociada a la presencia de diabetes mellitus tipo 1, generalmente más frecuente en los pacientes menores de 65 años, ¿sí? Y muchas veces es la manifestación de una diabetes mellitus tipo 1 o la manifestación inicial de una diabetes mellitus tipo 1. Muchas veces. Esto no quiere decir que sea una condición exclusiva de la diabetes mellitus tipo 1. Puede también presentarse en los pacientes diabéticos
tipo 2, ¿ok? La mortalidad de esta condición, pues a medida que pasa el tiempo, pues se ha ido reduciendo hasta una mortalidad de menos de 1% en los adultos, ¿ok? En cambio, el estado hiperosmolar no cetóxico está más en relación a la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente se presenta en pacientes más adultos, más añosos, mayores de 65 años, ¿sí? Y la mortalidad en estos casos es mucho mayor. ¿Por qué se presenta en los pacientes mayores? Básicamente porque los pacientes mayores son los que se demoran en ir a una atención, son los que mayor comorbilidades tienen y los cuales el tratamiento de su diabetes es mucho más difícil y de hecho tienen muchas más limitaciones, por ejemplo, para administrarse la insulina o para mantenerse una hidratación adecuada y de hecho para consultar un servicio de urgencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver que el inicio del cuadro en una cetoacidosis diabética es mucho más agudo, mucho más abrupto y un estado hiperosmolar es mucho más prolongado, mucho más lento, ¿ok? Y ambas condiciones son mortales. Hay que hacer el diagnóstico lo más pronto posible e iniciar el tratamiento mientras buscamos la posible causa o el posible desencadenante de esta descompensación. Básicamente, pues esto es una gráfica que demuestra que el principio fisiopatológico de esta condición va a ser la disregulación entre las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón y la epinefrina, con respecto a los niveles séricos de insulina en estos pacientes. ¿Ok? Ahí existe una deficiencia de insulina o una resistencia a esta, y en cuanto al glucagón, existe un exceso en la producción de glucagón. Pues como la charla iba más enfocada al aspecto químico, quiero pues nada más mostrarles esta pequeña gráfica para entender un poquito de cómo sucede la descompensación en estos pacientes. Estos pacientes que llegan a un espectro de hiperglicemia pueden llegar a presentar hiperglicemia con las descompensaciones antes descritas. Entonces, básicamente existe tanto una alteración de metabolismo de los carbohidratos y una alteración de metabolismo de las proteínas, como también de los ácidos grasos. Y un paciente cuando tiene déficit de insulina, ¿sí? Lo que sucede básicamente es que la glucosa, pues que nosotros va a entrar desde el torrente sanguíneo hacia la célula, y los ácidos grasos que van a entrar del torrente sanguíneo hacia la célula, por aumento o por la alteración más bien en la concentración de glucagón, lo que va a hacer es que va a inhibir algunas enzimas muy importantes. Uno, para que la glucosa se convierta en, o para que la glucosa sea palmitato, que es un ácido, bueno, que es un derivado lipídico que tiene altas concentraciones de lípidos, ¿sí? ¿Qué es lo que lo va a impedir? Básicamente la inhibición del glucagón del malonico A. Adicionalmente, los ácidos grasos que deben entrar, ¿sí? Y a través de la insulina también unirse con la acetil-CoA para formar palmitato, pues esos ácidos grasos no se van a unir a malonico A debido a la inhibición de la acetil-CoA carboxilasa, también inducida por el glucagón, ¿sí? Esto que está en rojo quiere decir que el glucagón inhibe, y esto que está aquí en verde quiere decir que la insulina activa. Entonces el glucagón inhibe acetil-CoA carboxilasa, y esto lo que va a generar, uno, de que exista gran cantidad de acetil-CoA en el citoplasma y de acetil-CoA en el citoplasma. Ese acetil-CoA, ¿sí?, va a entrar a través de esta membrana transportadora que se llama carnitina palmitoitransferasa hacia adentro de las mitocondrias, ¿sí? Y esa carnitipa mitotransferasa la inhibe la malonicoa, pero pues como la malonicoa está inhibida por el glucagón, esta carnitipa mitotransferasa va a estar activa. En resumen, ¿qué es lo que hace? Que todo el acil-CoA y el acetil-CoA entre a la mitocondria. Y resulta que esa cantidad de acil-CoA y acetil-CoA que entra en la mitocondria va a ir a un ciclo de beta-oxidación. Y esa beta-oxidación va a acumular mayor cantidad de acetil-CoA dentro de la mitocondria. Esa cantidad de acetil-CoA que está dentro de la mitocondria se va a precipitar y se va a unir la acetil-CoA con otra molécula de acetil-CoA y va a formar acetoacetil-CoA. Y eso acetoacetato o acetoacetil-CoA es que se va a convertir al final a acetoacetato y beta-dióxido butirato, que son los cuerpos cetónicos. Entonces vamos a ver que básicamente lo que sucede es que pues ni la acetil-CoA ni la glucosa van a ir hacia la vía de lipogénesis, sino que por el contrario van a precipitar todas en la mitocondria y se van a formar los cuerpos cetónicos.
Es básicamente la carnitina palmitoyltransferasa, cómo actúa, cómo hace para que entre la acetil-CoA y cada vez que entra mayor cantidad de acetil-CoA, este es el ciclo de beta-oxidación, donde se van a retirar dos carbonos de la cadena lateral de acetil-CoA. A medida que entra más acetil-CoA, la acetil-CoA se va a unir con acetil-CoA y la acetil-CoA con acetil-CoA, pues van a precipitar. ¿Sí? Y a nivel de la mitocondria, pues esto lo que va a generar es el acetoacetil-CoA, y el acetoacetil-CoA es el precursor para la formación del acetato. Y el acetato, pues básicamente lo que va a hacer, va a convertir acetona o beta-hidroxibutirato. Tener aquí en cuenta algo que esto es muy importante desde el punto de vista clínico, y es que el acetoacetato puede tener una conversión que es reversible a beta-hidroxibutirato y no a acetonas, ¿sí? Lo que nosotros medimos cuando solicitamos cuerpos cetónicos en orina es a través de una reacción que se llama reacción de nitrofusiato. Lo que estamos midiendo a través de la reacción de nitrofusiato es la acetona, ¿ok? En la pregunta, de las preguntas iniciales que hice acá en el tema, si nosotros vemos o nosotros correlacionamos, es por eso que la medición de cuerpos cetónicos a través de la reacción de nitrofusiato en orina o en sangre no es efectiva para ver la respuesta del paciente al tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Porque el acetato, pues estamos midiendo la cantidad de acetona, disculpen, pero no estamos midiendo la cantidad de acetato y de beta-hidroxibutirato que tienen conversión por las dos vías, lo cual quiere decir que nosotros podemos encontrar acetonas bajas y realmente el paciente está produciendo gran cantidad de acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Y es por eso que no se utilizan los cuerpos cetónicos para medir la respuesta al tratamiento que estamos haciendo en el paciente. Ahora, ustedes pueden decir, doctor, pero es que ya hay laboratorios en donde se hace concentración de beta-hidroxibutirato, y es verdad. Y de hecho, ya en algunas guías están empezando a utilizar la concentración de hidroxibutirato como guía para el tratamiento de los pacientes con cetoacidosis diabética. Pero a nivel general, ahora mismo, ni la ADA, ¿sí?, ni la Asociación Internacional para el Manejo de la Diabetes recomiendan la medición de cetonas para ver la efectividad de tratamiento de la cetoacidosis, ¿ok? Y es por esta razón. Esta es una gráfica que básicamente lo que quería mostrarles es que en el espectro clínico de una cetoacidosis diabética hay una sobreactivación de las hormonas contrarreguladoras, y lo que se inhibe es la lipogénesis, y lo que básicamente se induce es a la formación de cuerpos cetónicos a través de la lipólisis, ¿ok? Y la precipitación de la acetil-CoA y el acetil-CoA a nivel de la mitocondria. Y esto se produce por la ausencia absoluta de insulina. Como vimos, la insulina estimula la malonyl-CoA, estimula acetoacetilcarboxilasa, y la ausencia absoluta de insulina pues hace que estas hormonas estén inhibidas por el glucagón, que estas enzimas estén inhibidas por el glucagón y que se formen los cuerpos cetónicos. Mientras que en el estado hiperosmolar, el paciente tiene aún algún nivel de actividad de la insulina, y es por eso que estos pacientes no forman cuerpos cetónicos, pero sí forman concentraciones extremadamente elevadas de glucosa a nivel sérico, ¿sí? Y esas concentraciones extremadamente elevadas de glucosa a nivel sérico es lo que induce a la liberación o a que salga el sodio a través del espacio intracelular, espacio extracelular, crea o genera la hiperosmolaridad acompañado de la gran cantidad de glicemia. Y esta gran cantidad de osmolaridad es lo que genera una diuresis osmótica. Y es por eso que el paciente con estado hiperosmolar vamos a encontrar lo que tiene osmolaridad aumentada y gran cantidad de deshidratación, pues por la diuresis osmótica que tiene. En cambio, el paciente con cetoacidosis diabética, pues tenemos una deficiencia absoluta de insulina, ¿sí? Que esa glucosa sí entra a la célula, pero no se va a almacenar en glucosa, que básicamente lo que hace es formar acetil-CoA para que se precipite y formar cuerpos cetónicos, y esa cantidad de cuerpos cetónicos que se producen van a estar liberados de corriente sanguínea, y el cuerpo cetónico
Básicamente, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son grandes aniones y aportan gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, el paciente con cetoacidosis diabética va a tener pues, acidosis metabólica, va a tener una deficiencia absoluta en la cantidad de concentración de potasio, aunque nosotros miramos el potasio a nivel sérico, esos pacientes van a tener una depresión de potasio. Potasio a nivel sérico lo podemos encontrar normal, 3,5, 3,7, pero es porque la gran cantidad de hidrogeniones hacen un intercambio a nivel celular y el potasio que está dentro de la célula sale del espacio extracelular y el hidrogenio entra a la célula y ese potasio que nosotros vemos sérico de 3,5 es un potasio que falsamente está normal, porque realmente el paciente tiene una deficiencia absoluta de potasio. Tenemos acidosis, tenemos deficiencia absoluta de potasio y como adicional estamos perdiendo cuerpos cetónicos a nivel estamos teniendo cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo y que también salen por diuresis, tenemos una diuresis que es tanto osmótica como también dependiente de la eliminación de los cuerpos cetónicos. Entonces el paciente también va a estar deshidratado, va a estar acidótico, va a tener una depresión absoluta de potasio y pues obviamente vamos a encontrar cuerpos cetónicos en orina y en sangre. Entonces, pues esto es lo que les estoy hablando ahora mismo, la diuresis osmótica, la deshidratación, la depresión de sodio de estos pacientes. Estos pacientes generalmente lo vamos a encontrar con sodio bajo, pero siempre recuerden, hay que corregir el sodio en los pacientes con cetoacidosis diabética. Siempre que nosotros vamos a abordar a un paciente con cetoacidosis diabética, corregimos el sodio. El sodio va a disminuir 1,6 miligramos por decilitro por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa por encima de 200, ¿ok? Entonces siempre corregimos el sodio en esos pacientes. Y la corrección del sodio en estos pacientes nos sirve básicamente para guiar la estrategia de hidratación del paciente. Es decir, qué tipo de líquido vamos a colocarle. Si vamos a colocar solución salina normal o si vamos a colocar una solución salina de 0,45%, ¿ok? Bueno, entonces en la cetosis diabética hay excreción de cetoniones por orina, y eso arrastra sodio, arrastra potasio, arrastra sales de amonio, aumenta la diuresis y el paciente llega deshidratado. En el estado hiperosmolar no hay cuerpo cetónico en orina, pero sí la gran cantidad de glucosa que está en el torrente sanguíneo va a generar una diuresis osmótica. Bueno, tener en cuenta también que la insulina pues induce a la absorción de fluido contenido proximalista, también de agua y glucosa. Los pacientes esto van a ser obviamente falla renal aguda prerenal, pues tanto por la deshidratación y tanto por el mecanismo de protección que tiene la insulina con respecto a nivel renal. El tiempo de evolución de estos dos espectros de enfermedades, la cetoacidosis diabética es mucho más agudo, ¿sí? La deshidratación en la cetoacidosis diabética es mucho más rápida porque estás perdiendo tanto agua por una diuresis osmótica, tanto agua también por la pérdida de los cuerpos cetónicos a través de la orina y la presentación clínica va a ser mucho más abrupta debido a la acidosis que va a tener el paciente, que lo va a obligar a consultar mucho más rápido a urgencia. Cambio el estado hiperosmolar, como les dije, generalmente son viejitos, son ancianos, que no están bien hidratados, que están en un hogar geriátrico, que nadie les presta atención. El curso de la deshidratación en el estado hiperosmolar es mucho más prolongado. Entonces el paciente llega más deshidratado, pero es por el hecho de que dura mucho más días en consultar, ¿sí? Y a veces ya llegan convulsionados y con alteración del estado de conciencia. La presentación de los síntomas va a depender de la gravedad de los hallazgos que estamos encontrando con respecto a la fisiopatología que les comenté. Paciente con cetoacidosis diabética puede llegar con alteración del estado de sensorio y de hecho la alteración del estado de sensorio es uno de los indicadores que nos va a permitir graduar la severidad de la enfermedad. Paciente nublado, somnoliento o en coma, esa es cetoacidosis diabética moderada o severa. A diferencia del estado hiperosmolar, ¿sí? En donde el paciente pues, va a llegar con alteraciones sensoriales, pero pues a expensa de la osmolaridad aumentada. A medida que nosotros hacemos corrección en la cetoacidosis diabética de la acidosis, va a mejorar los síntomas neurológicos. A medida que nosotros hacemos corrección del estado hiperosmolar en cuanto a la osmolaridad en el estado hiperosmolar no cetónico, el paciente va a mejorar el estado de conciencia. Tener en cuenta también que los síntomas neurológicos muchas veces pueden presentar
con déficits focales, hemiparesias, hemianopsias en los pacientes con estado hiperosmolar. Así que, ojo con eso. El dolor abdominal generalmente es característico en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar. Y el dolor abdominal básicamente es causado por la acidosis metabólica que tiene el paciente, que va a generar un retraso en el vaciamiento gástrico, una distensión a nivel del estómago. ¿Sí? Y esto es lo que va a generar en los pacientes mucho dolor abdominal. El dolor abdominal generalmente es característico en pacientes cetoacidosis diabética niños. En el adulto es muy raro, pero siempre tener en cuenta un paciente con una cetoacidosis diabética, con una acidosis metabólica severa o moderada, y en donde nosotros iniciamos el manejo de la acidosis metabólica, como ya vamos a ver cómo se inicia, va a mejorar a medida que estamos haciendo el tratamiento el dolor abdominal. Si nosotros tenemos un paciente, pacientes con acidosis metabólicas leves, en contexto de una cetoacidosis diabética, pero una acidosis leve, y que presente dolor abdominal, ese paciente tenemos que buscar otras causas de dolor abdominal adicional, como pancreatitis o alguna causa de abdomen quirúrgico, y que esa dolor abdominal sea lo que está precipitando la cetoacidosis diabética. Y pacientes con cetoacidosis diabética con una acidosis metabólica severa, ¿sí? A medida que manejamos la cetoacidosis, el dolor abdominal mejora. Si el dolor abdominal no mejora, pensemos en buscar algo que tenga el paciente a nivel abdominal, una pancreatitis, una apendicitis, y que ese dolor sea lo que está precipitando o agudizando el evento de cetoacidosis diabética, ¿ok? Estado hiperosmolar, pues las glicemias son mucho más elevadas que en la cetoacidosis diabética. El punto de corte realmente es mayor de 600, pero pues generalmente estos pacientes se presentan con glicemias mayores de 1000, ¿sí? Y de la cetoacidosis diabética, el punto de corte va a variar según los europeos o la ADA, pero pues nosotros que manejamos punto de corte de más de 250 miligramos por decilitro. Tener en cuenta que hay pacientes con cetoacidosis diabética que pueden tener glicemias normales. Una glicemia normal no me descarta una cetoacidosis diabética, pero sí me descarta un estado hiperosmolar. Entonces, ¿en qué paciente vamos a pensar que tiene una cetoacidosis diabética con una glicemia normal? Pues paciente que está acidótico, que tiene cetonurias en orina, ¿sí? Que tiene un pH menor o igual a 7.3, con bicarbonato menor a 18, con cetonas en orinas positivas, que puede estar o no con alteración del estado de conciencia, pero que o es embarazada, o es alcohólico, o está tomando inhibidores de SGLT2. Pacientes embarazadas, alcohólicos con inhibidores de SGLT2, ¿sí? O pacientes con ayunos prolongados o que tengan un esquema de insulina muy irregular, pueden presentarse con cetoacidosis diabética con glicemias normales. Esto solo ocurre en el 6 al 3% de la población que se nos va a consultar por cetoacidosis diabética, pero siempre teniendo en cuenta, ¿ok? Y básicamente la forma de diferenciarlo es porque el resto de parámetros de cetoacidosis pues lo encontramos presente y en el interrogatorio al paciente, ¿ok? Pues ya esto lo había hablado en cuanto a la manifestación, la depresión de volumen, pues generalmente los pacientes tienen una depresión ya casi de 30 cc por kilo, es decir, llegan completamente deshidratados. La respiración de Kussmaul y el anion gap. Recuerden que yo les dije, pacientes de cetoacidosis diabética, hacemos el diagnóstico de la glicemia, el pH, el carbonato, alteración de estado de conciencia, la presencia de cetonas en orina o el estado hiperosmolar, la glicemia o de 600, la osmolaridad sérica aumentada, la ausencia de cuerpo cetónico y la alteración del estado de conciencia. Cuando ya tenemos el diagnóstico, vamos a ir evaluando. Hacemos corrección calculada de sodios y hacemos un cálculo en anion gap. Cálculo del anion gap, el sodio no es el sodio corregido, es el sodio medido en los exámenes, ¿ok? Eso no se los vaya a olvidar, porque el anion gap sí lo necesito y sí lo utilizo yo como parámetro para evaluar respuesta en el paciente con cetoacidosis diabética. El bicarbonato, pues también los tenemos que estar midiendo. Bicarbonato es uno de los parámetros de respuesta y también es uno de los parámetros en donde yo digo que al inicio vía oral o no al inicio vía oral a este paciente. La osmolaridad efectiva básicamente se hace con el sodio medido y no tampoco con el sodio corregido. La osmolaridad también la tengo que calcular
en todos los pacientes que lleguen para también determinar si ese paciente tiene solo un estado hiperosmolar o un estado mixto. Esto es lo que yo les dije del sodio sérico, cómo lo hacemos para corregir estos pacientes. Estos pacientes generalmente tienen depresión de sodio, entonces no nos confiemos que tiene 135 de sodio y decimos, no, pues el paciente está con sodio normal. Siempre corrijámonos según el nivel de glicemia. ¿Sí? Cae 1.6 miligramos por decilitro por cada 1000 miligramos por encima, que se aumenta la glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro. El potasio sérico, también como les comenté en la fisiopatología, nunca nos confiemos de un potasio sérico normal en los pacientes con cetoacidosis diabética. Es una mala praxis. Nosotros podemos corregir el potasio según el nivel de pH del paciente, ¿sí? Y es por eso, esos pacientes tienen una déficit absoluta de potasio, y es por eso que todo paciente con cetoacidosis diabética y no con este hiperosmolar, tengo que hacer una reposición de sodio mientras voy a iniciar la insulina. Porque inicio la insulina que va a inducir es que ese sodio entre a la célula y pues el paciente me va a hacer una arritmia fatal. La leucocitosis es normal en los pacientes con cetoacidosis diabética y parece que está en relación al exceso de hormona contrarreguladora como el cortisol. Entonces, el exceso de cortisol en el paciente con una cetoacidosis diabética va a generar leucocitosis en el hemograma. Y entonces el hemograma, pues, que yo encuentro una leucocitosis, lo más probable es que sí ese paciente esté infectado porque algo le está precipitando esa crisis hiperglicémica. Pero una leucocitosis puede ser normal en un paciente con una cetoacidosis diabética, ¿ok? Ya cuando están valores por encima de 25.000, pues ya ahí sí eso es muy subjetivo de que el paciente tenga un proceso infeccioso asociado, ¿ok? Entonces, ¿qué solicitar cuando nos llegue el paciente con una descompensación aguda de diabetes mellitus? Pues glucosa sérica, electrolito sérico, recuento sanguíneo con un hemograma diferencial, realización de BU, realización de creatinina, obviamente los gases arteriales, un uranálisis con tiras reactivas que me permita medir las cetonas en orina. Si tengo disponibilidad en el hospital, pues puedo medir la acetona a través de la reacción de nitroprusiato a nivel sérico, o puedo medir pues la beta hidroxibutirato. Eso realmente yo no lo he visto aún en ninguna institución donde he estado. La osmolaridad plasmática con electrolitos completos y los gases arteriales. Bueno, aquí también un punto. No se necesitan gases arteriales estrictamente. Si ustedes tienen gases venosos, con el gases venosos se puede también tomarse un valor de pH a establecer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces ustedes no van a decir, no, es que jefe, no tengo gases arteriales, son estos gases venosos y estos gases venosos me toman un pH de 7.1, entonces yo no le creo. No, los gases venosos también se pueden utilizar para hacer el diagnóstico de la cetoacidosis diabética, ¿ok? Los factores precipitantes generalmente para estas condiciones de compensación son procesos infecciosos, ¿sí? Las terapias inadecuadas con insulina. Esto lo dice la literatura, no lo digo yo. Generalmente los pacientes con terapias inadecuadas son mujeres jóvenes que no se quieren colocar las insulinas, ¿sí? Pero pues realmente eso yo lo he visto en todos los pacientes, ¿sí? Las principales son las infecciones y las segundas más frecuentes son la falta de adherencia. Dentro de las infecciones, ¿cuáles son las principales? Neumonía e infección de vías urinarias. Si ustedes no encuentran neumonía o infección de vías urinarias, búsquenle bien un poco a ese paciente. Otras causas de descompensaciones son la pancreatitis, la enfermedad cerebrovascular, ACV isquémico, infarto de miocardio y algunos medicamentos, ¿ok? Bueno, de estos medicamentos es discutido, pero parece que los inhibidores de SGLT2 puede predisponer al paciente también diabético, generalmente diabético tipo 1, que lo utilizan los labels, porque realmente no hay, o sea, al momento no hay indicación muy fuerte en utilizar los inhibidores de SGLT, en los pacientes diabéticos tipo 1, y sí puede precipitar una cetoacidosis en estos pacientes, ¿ok? Bueno, esto es lo que les había comentado, las condiciones precipitantes. También dentro de las condiciones precipitantes, todo estado de gravedad del paciente de infección puede precipitar a una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Nosotros tenemos básicamente la sospecha clínica, ¿sí? Vamos a corroborar el diagnóstico con los exámenes que les dije, y estos son los principales síntomas de cada uno de
de los espectros clínicos de hiperglicemia en los pacientes diabéticos con descompensación. Esta es la tabla, pues básicamente de la ADA, la que nosotros utilizamos. Ustedes pueden ver o buscar la tabla Sociedad Internacional de Pacientes Diabéticos, adultos, jóvenes y niños, que tienen unos valores de glicemia que son de 200, pero pues nosotros utilizamos acá la ADA, que es 250 miligramos por decilitro, mayor de 250 miligramos por decilitro, para establecer un nivel de hiperglicemia en contexto de una cetoacidosis diabética, mayor de 600 miligramos por decilitro en estado hiperosmolar. Si nos damos cuenta, la severidad de la cetoacidosis diabética en leve, moderada y severa va a depender de dos factores dentro de todas estas variables, que son el pH y el estado de conciencia del paciente. ¿Okay? Todos van a tener anión GAM mayor de 10, todos van a tener una osmolaridad efectiva, pues que puede ser variada en la cetoacidosis diabética y aumentar en el estado hiperosmolar. Todos los cetoacidosis van a tener presencia de cetonas en orina y en sangre, ¿sí? Pero el pH y el estado de conciencia sí nos va a definir la severidad de la cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, pues estos son cada una. Tener en cuenta con pH, bueno, esta es la tabla de la ADA del 2009, pero pues ya actualmente un pH de 7.3 o menos ya es en un paciente con una glicemia mayor de 250 y cetonas en orina, ya es un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Recuerden, pH 7.3, o sea, igual a 7.3 o menos. ¿Ok? Si encuentra un pH de 7.3 o menos en un estado hiperosmolar, es un estado mixto. Y esto no es como restringido, ¿sí? Tener en cuenta que hay pacientes que pueden tener condiciones asociadas, ¿sí? Con compensaciones respiratorias, y puede que el pH esté normal. Entonces, siempre evaluar la clínica, la manifestación clínica y el paciente completamente antes de decir que tiene una cetoacidosis, porque el pH no te da para 7.3. Verifiquen si es que no tiene una respuesta o una compensación respiratoria. Si tiene una compensación respiratoria, pues hagan el cálculo y ustedes pueden decir, pues este paciente sí está acidótico y realmente lo que tiene es una respuesta compensatoria, y por eso es que el pH pues lo encuentro normal. Entonces, pilar de tratamiento, como hemos visto durante toda la charla, es que estos pacientes, se hace cetoacidosis, estado hiperosmolar, están deshidratados. Entonces, pilar de tratamiento, líquidos, ¿sí? Y ambos tienen estados hiperglicémicos. Pilar de tratamiento para bajar la glicemia, insulinas. La insulina de estado hiperosmolar me baja la glicemia, me baja la osmolaridad, y la insulina cetoacidosis diabética me baja la glicemia, pero ese no es mi prioridad en ese contexto. Mi prioridad es disminuir la formación de cuerpos cetónicos a través de la administración de insulina. ¿Ok? A medida que hago eso, corrijo alteraciones hidroelectrolíticas, cetoacidosis diabética, administrar potasio antes de iniciar insulina, siempre. Siempre existen esos pacientes, un déficit absoluto de potasio, siempre administrar potasio antes de iniciar insulina. ¿Ok? Y la deshidratación pues la voy a manejar con líquidos tipo solución salina normal al 0.9%, y según el sodio corregido que yo encuentre en el paciente, después de los 1000 o de los 2000 que le voy a colocar inicial a esos pacientes, tengo que dejarle una infusión a 100 cc por hora, que puede ser con solución salina al 0.45%, dependiendo del sodio corregido que tenga el paciente. ¿Ok? A medida que hago el tratamiento, voy a buscar las causas precipitantes. ¿Es una infección, es un infarto, es un ACV, o el paciente no se está colocando el tratamiento? Y tengo que mantener el paciente monitorizado. Estos son los pilares entonces del tratamiento: líquido, insulina, potasio. Esto del bicarbonato no lo tengan tan presente, ¿sí? Esto es una recomendación off-label. Cuando el bicarbonato es menor de 6.9, administrar bicarbonato. El riesgo de administrar bicarbonato en un paciente con cetoacidosis diabética, de hecho, incluso con niveles menos de 6.9, es que yo puedo generar un edema cerebral en esos pacientes. Como medidas ya pues muy extremas, y si el paciente tiene bicarbonato menor de 6.9, la guía te da la opción de colocar
administrar bicarbonato en estos pacientes. Pero lo que ustedes se tienen que llevar acá es que el paciente lo maneja con líquido, insulina y si voy a poner insulina, potasio, ¿ok? Cetoacidosis diabética. Hiperosmolar, líquido, insulina, ¿sí? Entonces, pues vamos a desglosar cada una de estas cositas. Las terapias con fluido básicamente va encaminada a restaurar el volumen circulatorio del paciente, ¿sí? Al aclarar las cetonas, mejora el control glicémico y reducir las hormonas contrarreguladoras. Inicialmente, yo voy a partir con la administración sin miedo de un volumen entre 15 a 20 cc por kilo por hora o de un litro hasta 2 litros de líquido. Inicialmente el líquido de elección que voy a poner como primeros bolos van a ser de solución salina normal al 0.9%. Hay unos autores que dicen que se podría iniciar con solución salina del 0.45%, dado que la solución salina del 0.45% me disminuiría la acidosis clorémica que estoy generando en este paciente y me disminuiría el edema cerebral, pero pues a nivel general y todas las recomendaciones son administrar solución salina del 0.95%. O sea, solución salina normal. Ese déficit lo tengo que intentar corregir las primeras 24 horas. Ya les dije cómo se calcula el bolo inicial, o de 1 a 1.5, de hecho de 1 a 2 litros en la primera hora. Y posterior a eso, que ya administro ese bolo, que se supone que es para reponer el déficit absoluto que tiene el paciente, pues voy a adecuar la infusión y la elección del líquido según el sodio corregido del paciente y según el estado hemodinámico, ¿sí? Lo ideal es que ya después de eso pues pueda dejar de infusión desde 100 a 250 cc por hora de sodio, ¿sí? ¿De qué solución salina? Pues puedo utilizar solución salina 0.9% si hay una hiponatremia en el paciente corregida, a través del sodio corregido, o sea, el sodio que yo estoy calculando que yo corrijo, y si no, pues lo puedo dejar con una solución al 0.45%, ¿ok? ¿Hasta qué momento voy a utilizar yo esa infusión de 150 a 250 cc por hora? Hasta que el paciente llegue a unos niveles de glicemia que estén por debajo de 200 miligramos por decilitro. En ese momento yo el líquido que le voy a administrar lo cambio al líquido destrozado para evitar que el paciente pues, me haga episodios de hipoglicemia, ¿ok? Pero nunca paro la infusión de insulina, ¿ok? Contra la terapia de insulina, pues hay dos formas de administrarla. En cuanto al inicio de la infusión, puedo iniciar la infusión a 0.1 unidad por kilo por hora, ¿sí? O puedo iniciar una infusión con un bolo inicial de 0.14 unidades por kilo, bolo inicial, y después darle la infusión a 0.1 unidades kilo hora. Realmente las dos formas está bien. No sé si me va a entender. Un bolo inicial de 0.14 unidades por kilo y después le doy la infusión a 0.1 unidades kilo hora. O básicamente no me entra el bolo, sino dejarle la infusión con 0.1 unidades kilo por hora, ¿ok? Ese paciente, las metas van a ser disminuir la glucosa de 50 a 70 miligramos por decilitro. Por eso que estos pacientes tienen que estar en una unidad, sea de cuidado intensivo, sea de cuidado intermedio, o una unidad de reanimación urgencia, donde yo pueda estar midiendo la glucosa pues, por horario para ver que se vayan disminuyendo entre 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. Si yo me paso, o sea, si yo disminuyo mucho más la glicemia a esta tasa que les estoy diciendo, el paciente también tiene el riesgo de hacer edema cerebral. ¿Ok? A medida que yo voy colocando la infusión, según el comportamiento de glicemia, yo puedo, uno, cambiar el líquido intravenoso que estoy colocando de la solución salina normal o al 0.45 a destrozado y ir descendiendo a medida del comportamiento de glicemia, descendiendo la infusión de insulina, ¿ok? ¿Hasta qué momento cuando tengo una glicemia que esté por debajo de 200, ya sé que voy a cambiar a lo destrozado, los líquidos de base y la insulina, yo voy a disminuir la infusión, sea 0.05 unidades por kilo, 0.02. Generalmente la disminuimos a 0.02 unidades por kilo por hora, ¿ok? Bolos de insulina versus infusión, pues realmente los bolos de insulina se pueden administrar pues se pueden administrar para la manejo de cetoacidosis diabética, los bolos de insulina se pueden administrar cada hora,
Sin embargo, pues los bolos de insulina están contraindicados en pacientes con estados hemodinámicos, eh, en mal estado hemodinámico, los pacientes críticamente enfermos y los pacientes obesos. Y realmente el estándar de tratamiento es la infusión continua de insulina. ¿Ok? Entonces va a mostrarles que realmente la insulina intravenosa subcutánea podría servir para el tratamiento en caso tal que ustedes estén en un lugar donde no tengan la disponibilidad de administrar infusión continua de insulina o que la infusión continua de insulina sea muy difícil de vigilar el goteo, pueden administrarla subcutánea, menos los pacientes obesos o críticamente enfermos. Contra la hipocalemia, siempre mantener una reposición de potasio. Si el potasio está menor de 3.3, no iniciar la insulina, sino primero pues administrar el potasio antes de iniciar la infusión de insulina. Y si el potasio está mayor de 5.2, pues no administrar en ese caso potasio y si puedo iniciar la infusión de insulina. Si el potasio está en 3.3 y 5.2, pues tengo que dar un aporte de potasio de 20 a 30 mil equivalentes por cada litro de infusión de líquido que yo le estoy administrando. Bicarbonato, ya les dije, no se utiliza a menos que medidas desesperadas con pH menos de 6.9. Y los fosfatos, pues generalmente no se utilizan ya cuando el paciente tiene un riesgo de una hipocalcemia severa o paciente tiene riesgo de arritmia muy severa. Los criterios de resolución básicamente están guiados para cetoacidosis diabética con la glucosa, el bicarbonato, el pH y el anion GAP, y para el estado penosmolar la glucosa y la osmolaridad que se debe llegar a meta. En ningún momento vemos aquí que tenga medición de cuerpos cetónicos ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, esa era la charla que yo les tenía para el día de hoy. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Fue una muy buena charla. Igual, pues no hay preguntas en el chat ni el formulario. No sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento. Bueno, doctor, parece que no, pero pues reitero el agradecimiento por haber aceptado la invitación y pues también gracias a todos los asistentes. Bueno, pues si tienen alguna duda, igual ustedes creo que tienen mi número, entonces pues me pueden preguntar sin ningún problema. Eh, y pues no sé, o sea, por más sencilla que les parezca la pregunta, pues la pueden hacer si tienen alguna duda, alguna inquietud. Vale, doctor, gracias. Si nos llegan preguntas, nosotros se las vamos a remitir entonces. Perfecto. Bueno, que tenga buena noche y hasta luego. Igualmente.